Bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, preparando todos los trabajos prácticos para presentar antes del examen parcial que tenemos en muy pocos días, ¿no es cierto? Así que, y este tema que hoy abordaremos también, como ya saben ustedes, es parte, ¿no es cierto?, del examen parcial. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con un instrumento más que hace a nuestra tarea, ¿no es cierto?, que son tres instrumentos que si bien uno ya los dimos, pero no nos fue explicado en su oportunidad, solamente los compartí. Me estoy refiriendo al boletín de inasistencias, a la solicitud de reincorporación y acta de compensación de inasistencia. Este tema yo los compartí, este instrumento los compartí, pero hoy vamos a ver cómo o en qué momento utilizamos este instrumento. Bien, vamos al boletín de inasistencia. Ustedes saben que en toda institución educativa lo trabajamos, ¿no es cierto?, o lo completamos al boletín de inasistencia. Esto es para que el estudiante vaya controlando su trayectoria, ¿no es cierto?, principalmente que tiene que ver con sus inasistencias o asistencias, ¿sí? Y en este caso particular, sus inasistencias, tanto tardanzas como retiros, ¿sí? Este es el formato del boletín de inasistencias, que ya viene impreso, ¿no es cierto?, con una leyenda que tiene que ver con el instrumento legal de acreditación y promoción, que es lo que está vigente. Bien, sabemos que cada estudiante tiene que tener su propio boletín, ¿no es cierto? Y siempre comenzamos entonces con nuestra lista de alumnos, enumerando según la cantidad de alumnos o según el orden que tengo a mis alumnos, la forma en que fui registrando, tengo que colocar entonces el número de la libreta. Por ejemplo, que trabajamos con Alarcón, entonces bueno, Alarcón es número 1 en la lista, ¿no es cierto?, tanto en mi registro de inasistencia como el de calificación y todos los instrumentos, ¿no es cierto?, que voy completando para ir registrando su trayectoria. Entonces va ahí número 1 y así sucesivamente. Por supuesto el apellido y nombre, el DNI, el año, la división, el establecimiento y el año en curso, ¿no? Acá es vamos a suponer un segundo, ¿sí? Año 2020. Y el nombre del establecimiento, reitero. Bien, este es la tapa de la libreta como la conocemos. Bueno, acá ya le puse, ¿no es cierto?, cómo vienen las libretas, a veces vienen en colores, a veces vienen solamente blancas, impreso con tinta negra, ¿sí? Entonces esta es la forma que se debe completar la libreta. Bien, esta es la parte anversa de la libreta o del boletín de inasistencia, donde por supuesto está previsto la fecha de la inasistencia si es a clase, a educación física, ¿sí?, o a actos, por supuesto, la cantidad de falta que corresponde a esa inasistencia y la firma del tutor, en el caso de que sea menor de edad, ¿no es cierto?, para la firma del tutor. Bien. Y esta es la forma en que se va completando la inasistencia. Tomé un ejemplo de una estudiante que, bueno, estas fueron las inasistencias que fue teniendo desde que comenzó el año. Por ejemplo, el día 24 de marzo tuvo una inasistencia a clase, una, por supuesto, porque a clase corresponde colocar una inasistencia, total, una. El 26 de marzo volvió a inasistir, una falta, y ya completó las 2 inasistencias, ¿sí? El 30 de marzo faltó educación física. Según la reglamentación me dice que educación física le tengo que registrar con media falta, ¿sí? Entonces acá ya llegó con un total de 2 y media, ¿sí? Las 2 anteriores que tenía más las medias que acumuló educación física son 2 y media. El día 3 de abril volví a faltar a clase, corresponde registrar una inasistencia y ya completó entonces 3 faltas y media. Y así sucesivamente.
tengo que ir sumando siempre la anterior. Fíjense acá ustedes que el 7 de abril Ina asistió a clase y registré con una justificada. Y como verán, las siguientes inasistencias son justificadas. ¿Por qué tengo que ir colocando estas faltas justificadas? Porque el estudiante debe justificar, como se los reiteré en varias oportunidades, y más cuando hacemos el registro de asistencia, inasistencia, retiros y tardanza. Yo como auxiliar docente debo insistir a que el estudiante justifique esa inasistencia. ¿Por qué? Porque le va a hacer falta o le hace falta en este momento. Dice la reglamentación que el estudiante tiene que justificar el 60% de las inasistencias para poder reincorporarse. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la reglamentación nos dice que el estudiante, una vez que completó 20 inasistencias a clase, educación física, tardanza, retiro, a inasistencia a acto, el estudiante debe justificar esa inasistencia para poder reincorporarle, para que el tutor o el mismo pueda pedir su reincorporación y que la dirección del establecimiento, ¿no es cierto?, o el equipo directivo evalúe esas, esas justificaciones, que pueden ser certificados médicos, por supuesto, pueden ser informes eh, del tutor, por qué inasistió ese día a clases o a sus obligaciones, ¿no es cierto?, ese estudiante, y eso es válido para que yo, como auxiliar docente, registre en la falta o en el día que inasistió esa justificación. Y pongo con rojo para que el tutor vea o el estudiante también controle cuáles son las faltas que fue justificando. En este caso, que son faltas continuas, evidentemente el estudiante tuvo un problema de salud, por eso justificó, ¿no es cierto?, en forma, o inasistió en forma continua y además justificó en forma continua. ¿Sí? Esta estudiante entonces llegó al 30 de mayo con 21 faltas. Como verán, fui sumando todas las inasistencias y llegó a 21 faltas. Por supuesto que acá el 25 de mayo puse, por supuesto, como ejemplo, que inasistió, para que vean usted cómo se va registrando esta inasistencia, que es una copia del registro de inasistencias, ¿sí? O del registro de asistencia, inasistencia y retiro, es una copia. Yo cuando hago la libreta, o el boletín, perdón, tengo que mirar el registro, ¿sí? Según la normativa nos dice también que el estudiante debe tener cada 15 o máximo cada 30 días su boletín de inasistencia. Si no tiene ninguna inasistencia, no importa, no interesa. Tengo que registrar en el boletín de inasistencia, ¿sí? Por más que la estudiante no tenga ninguna inasistencia, debo informar también su trayectoria en cuanto a asistencia, inasistencia, retiros y tardanzas. Bien, entonces, una vez que el estudiante, la normativa me dice que una vez que el estudiante completó las 20 inasistencias, debo decirle al estudiante que ya está en condiciones de solicitar su reincorporación. ¿Y qué instrumento utiliza o utilizamos para que el estudiante pueda solicitar esa reincorporación? Justamente este instrumento, solicitud de reincorporación, así se llama. Por supuesto que tengo que poner los datos de la escuela, del director, en este caso puse, en su momento era mi directora esta persona, y todos los datos, ¿no es cierto?, del estudiante. ¿Qué informa? ¿Qué cosas nos corresponde o qué parte de este instrumento nos corresponde a nosotros completar? Justamente el informe de las asignaturas, ¿sí? En el próximo paso vamos a mirar acá o ver cómo se completa este instrumento, que lo resalté con color azul para que ustedes vean cómo se va completando. Por supuesto que tengo que respetar el orden de la caja curricular o la estructura curricular, cuando bajo todas las materias, cuando registro las asignaturas. Y esta niña, como terminó o cumplimentó las 20 inasistencias en el primer trimestre, o finalizado el primer trimestre, entonces tengo que bajar las calificaciones que
correspondiente a ese trimestre. Si la niña, bueno, quedó libre, digamos, como nosotros les decimos, o utilizamos ese término, en el segundo trimestre tengo que bajar el primero y el segundo. Y si sucedió en el tercero, debo bajar las calificaciones del tercer trimestre. Pero como el tercer trimestre ya termina a mediados de noviembre, prácticamente los estudiantes, el movimiento que hacen de reincorporación es en el primero y en el segundo trimestre, ¿sí? Porque, bueno, más aquellos estudiantes que se reincorporan o se reincorporaron por tercera vez, cuidan mucho su inasistencia permitida para llegar, ¿no es cierto?, a completar ese tercer trimestre sin ningún inconveniente, y saben ustedes que las clases de secundaria terminamos el 30 de noviembre, ¿sí? Bien, una vez que el auxiliar informa esta situación, este recorrido o esta trayectoria del estudiante, procede a colocar la conducta, en este caso le puse que es buena, la inasistencia 20, ¿sí? Porque obviamente completó las 20, ya tiene 21, pero bueno, a las 20 yo le tengo que reincorporar. Y pongo el nombre del auxiliar docente. Y además yo le debo informar a la vicedirectora, que es de inmediato superior jerárquico, que el alumno presentó las respectivas justificaciones, 6 certificados médicos, ¿sí? O 6 justificaciones por parte del tutor. Tengo que aclarar qué tipo de justificaciones eh, presentó esta estudiante. Como siempre les digo, ¿no es cierto? Siempre es un acuerdo, ¿no es cierto?, de la institución. Esto, una vez que la vicedirectora toma conocimiento, ella dice que este alumno corresponde reincorporar. Entonces le pasa a la directora este pedido, ¿no es cierto?, esta solicitud, y la directora emite em, su, su correspondiente informe, que puede ser la misma vicedirectora, acá lo dice el formulario. Entonces, como este estudiante llegó a las 20 inasistencias, la normativa me dice que tengo que este estudiante se reincorpora por primera vez, ¿sí? Por primera vez. Y le da un margen de 10 inasistencias, que quiere decir que la estudiante puede, no es que puede, debe, o sí, puede, utilizar esas 10 inasistencias más, ¿sí? En el caso de que esta estudiante haya tenido una inasistencia o haya superado las 20 o 30 inasistencias en el primer trimestre o en el segundo trimestre, y son justificadas por razones de salud, por supuesto que la directora debe seguir reincorporando a ese estudiante y tiene que hacer una disposición interna de cuál es la situación de esta estudiante con respecto a su inasistencia. ¿Por qué? Porque la normativa también nos dice que los estudiantes no rinden todas las materias en forma libre, en el caso extremo, por ejemplo, de salud, ¿sí? En otros casos sí, el estudiante debe rendir todas las materias en diciembre. Depende, ¿no es cierto? Ya le digo la situación de por qué la inasistencia. Bien, entonces una vez que la directora emite este informe en esta misma solicitud, se le notifica, por supuesto que firma la secretaria, firma la directora, se le notifica al estudiante, ¿no es cierto?, y al tutor. Y esto, como toda otra documentación, va al legajo del estudiante. Una vez que hizo todo el recorrido administrativo, se notificó el alumno, se notificó el tutor, esto se archiva en el legajo del estudiante. Bien, si el estudiante debe rendir o debe compensar las materias por inasistencia, bueno, este es el formato que utilizamos, por supuesto, como siempre se lo digo, a modo de ejemplo, para que el estudiante pueda compensar las inasistencias. Porque tengo que dejar en algún lado, tengo que dejar registrado, ¿no es cierto?, la situación de este estudiante. ¿Por qué compensa las materias? ¿Sí? Entonces es muy raro que el estudiante llegue o lleguemos, digamos, a completar este instrumento. El estudiante cuida mucho, más si siempre les digo, el auxiliar docente debe
hacer el acompañamiento para que el estudiante no llegue a esta instancia, ¿sí? De completar o llegar a rendir todas las materias a fin de año. Así que, bueno, estos son los instrumentos, ¿no es cierto?, que están normados, como siempre les digo, y que cada escuela, ¿no es cierto?, construye eh, su propio instrumento, pero siempre respetando la información que requiere dicho instrumento. Bien, así que esto es por hoy, este es los temas que desarrollamos. Por supuesto, como toda clase va a tener su trabajo práctico para que ustedes vayan ejercitando. Entonces llegan preparados y con toda la información adecuada eh, a la institución, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos en la próxima clase. Les deseo suerte, buena jornada en este día.